días, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del CIM, ahora valiéndonos de todo este tema de la tecnología. Ojalá nos puedan ayudar abriendo sus cámaras. La idea es que hoy tengamos un foro con diálogo abierto donde se sientan cómodos. Y bueno, realmente les damos muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esta mañana nos acompañan dos asociaciones con las que hemos tenido abierto el diálogo respecto a esta nueva ley de transparencia, la IAB y la AB. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también muchas gracias a todos los asociados del CIM que hoy nos acompañan. Como saben, uno de los principales objetivos del CIM es velar por la transparencia y porque las métricas tengan la mejor calidad posible. Y naturalmente esta nueva ley que está impulsando la Cámara de Diputados y Senadores y que ya fue aprobada y ya está ahora en manos del Poder Ejecutivo, pues viene a sacudir un poco el ecosistema, desde cuál es esta relación que tienen hoy las casas de investigación, las casas medidoras, cuál es ese modelo de negocio y de alguna manera cómo afecta. Yo creo que es una oportunidad de abrir este diálogo, de reconfigurarnos y de sacar el mejor beneficio posible respecto de esta ley. Entonces, el objetivo de este foro es sin lugar a dudas buscar un diálogo abierto respecto a esta ley, que estamos a la espera de que el presidente de la República decida su publicación en próximas fechas para buscar, sin lugar a dudas, las mejores prácticas en la industria. La propuesta de ley incide a los diferentes medios de comunicación y además otros agentes imprescindibles en la cadena de valor, ya que la publicidad, como lo saben, permite el acceso gratuito a los contenidos. México hoy es una potencia global en la planeación estratégica y compra de medios. Exporta servicios de gran valor al extranjero. Fíjense, en 2019, según el último estudio que hicimos en combinación con la IAB, se invirtieron 94,115 millones de pesos en pauta publicitaria. Sin lugar a dudas, es un factor clave para incentivar el desarrollo de dinámicas que denoten este crecimiento del mercado interno y por ende una mayor competencia e inversión, dando cabida a empresas de todo tamaño en nuestra industria. El despacho jurídico del CIM, representado por el licenciado José Salem, a quien muchos de ustedes ya conocen, se ha dado la tarea de analizar la ley y el día de hoy nos va a compartir sus puntos de vista. Finalizando la presentación del licenciado José Salem, tendremos algunas otras intervenciones y mientras tanto les pedimos a todos ustedes que por favor nos ayuden poniendo todas sus observaciones, sus preguntas en el chat y al final de la presentación, hoy la idea es que estemos aquí todos juntos 1 hora y media, nos vamos a dar posibilidad de que puedan lanzarnos preguntas aquí a través de este foro y podamos empezar con este diálogo abierto. Así que sin mayor preámbulo, damos la bienvenida al licenciado José Salem. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Eduardo, muchísimas gracias. Quiero agradecerte a ti como presidente del Consejo de Investigación de Medios la invitación que recibimos para poder hablar de esta ley que ha inquietado muchísimo a la industria desde finales del año pasado. Todas las agencias, los medios, los anunciantes y todos los abogados que estamos involucrados en esta industria hemos estado participando y muy inquietos respecto a los alcances de la propia ley. Por lo que les agradecemos muchísimo a ustedes, al Consejo de Investigación de Medios y a ti como su presidente la invitación. Y por supuesto estamos muy contentos también que otras asociaciones como la IAB y el AYAB estén participando con sus miembros en este foro abierto que pretende por supuesto abrir un diálogo muy activo para poder platicar sobre esta ley. Esta ley que nos ha inquietado y por supuesto nos ha hecho recapacitar sobre una serie de prácticas que a nivel internacional se han implementado. La Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad, pues su nombre como tal habla sobre los alcances y objetivos de la propia ley. Como lo comentaste, esta ley se presentó como un proyecto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y fue aprobado por diversas comisiones unidas
de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados, y de senadores y de la Cámara de Diputados por Gobernación, Población, Economía, Comercio y Competitividad. Al estar estas dos cámaras de senadores y diputados emitiendo el dictamen de aprobación correspondiente, la mandaron en días pasados al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República la publique en próximos días. El contenido del dictamen es un contenido muy interesante, ya que abarca una serie de capítulos que hablan sobre el desarrollo histórico del nacimiento y la evolución de la publicidad en México y en el mundo, la división de los mercados en materia de publicidad, tanto en los medios de comunicación y las agencias de publicidad, haciendo un análisis muy concienzudo del papel que desempeñan estas partes en el diseño, creación y difusión a través de distintos medios, así como el análisis de los efectos de estas en un sector determinado, en las audiencias. También hablan sobre antecedentes legislativos, el marco constitucional, el contenido de la minuta como tal, viene siendo una serie de elementos importantes porque incluyen antecedentes de regulación legal en otros países, como en Francia, la ley Sapin, en Gran Bretaña, la investigación del órgano regulador de los servicios de comunicación y medidas de autorregulación. En Alemania, diversas reformas que se llevaron a cabo al marco normativo y leyes, incluyendo su código penal, fortaleciendo al Consejo Alemán de Estándares de Publicidad. En los Estados Unidos, una serie de análisis e investigaciones que se llevaron a cabo por diversas denuncias realizadas por la Asociación Nacional de Anunciantes. Y también en el dictamen se incluyen una serie de factores importantes que se han analizado e implementado en Argentina con el Código Ético y de Autorregulación Publicitaria, en Venezuela, el Código de Ética Publicitario, y en España, el Código del Derecho de la Publicidad. Asimismo, también en el dictamen se incluyeron una serie de reportes derivados de las denuncias e investigaciones, apoyados con estudios de auditoría de diversas firmas de reconocido prestigio internacional. En este contenido también hay una serie de análisis constitucionales que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores incluyeron en su evaluación, relacionados con las medidas adoptadas en todos estos países para evitar la falta de transparencia y las remuneraciones a las agencias por parte de los medios, los descuentos no entregados a los clientes, asesorías ficticias y la reventa de espacios publicitarios con cargos adicionales sustanciales, señalándose estas prácticas similares operadas en México. Desafortunadamente, algunas personas participaron en estas prácticas y, en nuestra opinión, fue algo que motivó el análisis, el diseño e implementación de esta ley, porque se abusó muchísimo de algunas prácticas que a nivel internacional y muchas agencias no siguen en México. Este dictamen, por supuesto, por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en la conclusión del mismo, proponen la aprobación del proyecto de ley, que esta ley tiene 13 artículos. Los objetivos de la ley, claramente establecidos en todo este dictamen y el contenido de la misma, señalan que el objetivo es regular el mercado de la publicidad a fin de lograr transparencia en la contratación de la misma, de la publicidad. Y, por supuesto, participando anunciantes, agencias y medios. Esto trae como consecuencia que haya una afectación a toda la industria. Combatir prácticas que afectan a las empresas particulares y a las entidades gubernamentales. Esto tiene un señalamiento especial, porque uno de los más grandes anunciantes que hay en medios precisamente es el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, lo cual implica que haya un interés particular por parte de estas entidades en esta regulación, ya que al ser uno de los anunciantes más importantes, seguramente del análisis que hicieron, encontraron que había una serie de prácticas indebidas. Regular y eliminar las prácticas donde las agencias son compradoras de espacios que revenden a los anunciantes,
sean del sector privado o público. Esto es uno de los objetivos de la ley y es una de las cosas que más se critican, porque la adquisición de bienes para su reventa es un fin natural y primordial de los comerciantes, del mercado y de la libre oferta y demanda de bienes que están en el mismo. Es por ello que la propia ley, en su análisis, fue criticada en un principio, porque la intermediación es algo que existe en el comercio de todos los tiempos y por supuesto es a lo que se dedican la mayoría de los agentes comerciantes. Y los medios, por supuesto, junto con los agentes y las agencias y los anunciantes, están incluidos en este proceso de intermediación. Los principales puntos dentro de los 13 artículos de la ley, porque al analizar cómo íbamos a presentar esto, en los foros jurídicos normalmente se hace una proyección de los artículos, pero lo que quisimos hacer es una síntesis de los puntos principales. Se incluyen en estos 13 artículos la definición de términos que no habían sido incluidos en ningún otro código o ninguna otra ley, como agencia de medios, anunciante, un contrato de publicidad, el contrato de difusión, que son contratos atípicos que no están regulados en el Código de Comercio ni ninguna otra legislación como los códigos civiles, lo que es un espacio publicitario, el medio de comunicación o medio, publicidad, la publicidad digital y la publicidad digital pragmática. Estos términos, desde el punto de vista jurídico, debieron de haberse incluido algunos, como son los contratos de publicidad y los contratos de difusión, en las reglas del Código de Comercio o en el Código Civil, para efecto de poder establecer un marco normativo claro y no solo una definición. Es una crítica importante que se hace en los foros jurídicos, porque no es posible que en una ley de publicidad se establezca la regulación sobre diversos contratos. No obstante esto, que hay una definición, en los artículos de la propia ley se habla de un contrato de mandato. Entonces, parece ser que hay una contraposición dentro de lo que es la propia definición de los contratos que se incluyen, la prestación de servicios, que en realidad es lo que prestan las agencias a los anunciantes para efecto de adquirir medios, y por supuesto, el contenido de la definición del contrato de mandato que establece la propia ley. Dentro de estos 13 artículos también se aplica a los contratos entre las agencias de medios o agencias y el anunciante, independientemente del nombre que tengan. Limita a las agencias a que solo puedan adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato, como lo señalamos, con la limitante de que la agencia no pueda adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante. Esto va en contra de la libertad de comercio y de un aspecto natural de lo que es la intermediación. Es como si dijéramos que una cadena de autoservicio no puede comparecer a la central de abastos para revender los productos que adquiere ahí a un precio distinto. Esto trae como consecuencia que nos dé algunos elementos de crítica respecto a esta ley, ya que no fue, en nuestra opinión, debidamente consultada con la industria, ni tampoco con las diversas asociaciones y colegios de abogados y especialistas. También se establece en esta ley que ni la agencia ni un tercero contratado por ella podrán recibir compensación o beneficio económico de parte de un medio. Esto trae como consecuencia que el desconocimiento de la profundidad de estos aspectos en la industria haya traído como consecuencia que la ley restrinja. ¿Qué sucede? Una agencia de publicidad, si recibe algún beneficio, no es directamente vinculado este beneficio a un anunciante específico. La agencia de publicidad, en un periodo determinado, por ejemplo, en un año, recibe una serie de pedidos de sus clientes anunciantes para efecto de colocar una diversidad de productos en diversos medios. Al momento en que esto sucede, se diversifican en medios escritos, medios, redes sociales, medios de comunicación masivo, etcétera, y después de cierto tiempo se hace una revisión de ello y la agencia, por la promoción y la publicidad que lleva a cabo, puede recibir un beneficio. Aquí hay una prohibición total en este sentido y no está vinculado ese beneficio a un anunciante específico, sino una serie de actividades que se llevaron a cabo.
lo cual restringe la intermediación también y la libertad de comercio. También estos artículos establecen una serie de disposiciones relativas a que una agencia que provea servicios a un anunciante no podrá proveer servicios a un medio al mismo tiempo. Y esto es restrictivo y limitante, prohibitivo, ya que si una agencia le presta servicios a un medio y le presta servicios a un anunciante que no están directamente vinculados con la adquisición de un medio, pero son el diseño, la producción, la edición, estudios de mercado, cualquier otra actividad, este artículo no aclara los alcances y establece una prohibición total, lo cual nos parece que es algo indebido en relación a los alcances y a la limitación de la libertad de la contratación y del comercio. La agencia recibirá únicamente la contraprestación establecida en el contrato y cualquier descuento otorgado por el medio debe ser transferido al anunciante. Esto está muy ligado a lo que ya habíamos dicho. Por otra parte, establecen una serie de cargas adicionales a los medios que normalmente se contrata a la agencia o a las agencias para hacer un trabajo de revisión de todo lo que es el proceso de adquisición del medio, la facturación, la divulgación de este producto que se ha colocado, y se establecen en la ley estas obligaciones en donde se dice que el medio deberá de enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, entregando información precisa sobre las fechas, lugares de difusión, espacios publicitarios difundidos, formatos utilizados, precios unitarios, montos de cualquier descuento otorgado por el medio, aunado a la información de las relaciones financieras que tenga la agencia o su propio grupo corporativo con el medio. Esto, lo que en la práctica sucede es que la agencia hacía toda esta revisión, por supuesto que recibía una contraprestación del anunciante para presentar un reporte muy pormenorizado de todo esto. Entonces, el medio tendrá que hacer esto a la agencia y lo tendrá que mandar al anunciante y el anunciante tendrá un trabajo adicional que llevar a cabo. También reitera nuevamente en los artículos que todo descuento que una agencia reciba por parte del medio tendrá que ser transferido al anunciante y que la agencia que adquiera publicidad digital programática por cuenta y orden de un anunciante deberá comunicar a la mayor brevedad posible al medio la identidad de dicho anunciante y proporcionar información similar a la que acabamos de señalar en puntos anteriores. También se establecen diversas sanciones a las agencias relacionadas con los ingresos que obtengan, y esto también fue muy criticado en los foros jurídicos, porque al haber una sanción debe estar relacionado con algún acto ilegal o algún acto indebido que violente alguna norma jurídica. Y en este sentido, la intermediación y libre comercio, pues es algo que está permitido en la propia Constitución, lo cual trae como consecuencia que estas restricciones traigan como resultado que la ley prohíba la misma intermediación y que haya sanciones por ello. La ley es aplicable independientemente del lugar del establecimiento de la agencia. Esto habla sobre una aplicación extraterritorial de la propia ley, en donde si el anunciante tiene residencia en México y el anuncio es difundido en México, la agencia que no resida en territorio mexicano tendrá que cumplir con esta ley, lo cual habla sobre que no hay un trato igualitario ni hay un respeto a diversos tratados que México tiene celebrado con la publicación de esta ley. Por otra parte, y esto fue muy comentado en diversas asociaciones de abogados, que las denuncias derivadas derivadas del incumplimiento de esta ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Qué trae como consecuencia esto? La Ley Federal de Competencia Económica, su objetivo fundamental es permitir la libre concurrencia en el mercado, evitando las prácticas monopólicas absolutas y las prácticas monopólicas relativas y, por supuesto, sancionando a aquellos que establezcan estas prácticas. Esta ley está estableciendo una serie de barreras que establecen limitantes a la intermediación mercantil, a la intermediación comercial y, por supuesto, afectan a la propia industria, como ya lo señalamos.
Con todo esto, tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis de esta ley cuando sea promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial, para verificar los plazos de entrada en vigor. Originalmente se establecía un plazo de 60 días para su entrada en vigor, pero habrá que revisarlo porque esto incide en su vigencia y por supuesto también nos da una alerta para poder interponer los medios de defensa correspondientes. Del análisis que hemos hecho, consideramos que es viable interponer la demanda de amparo indirecto ante un juez de distrito en materia administrativa en los términos de la ley de la materia en contra de esta ley. Principalmente a reserva, por supuesto, de que los especialistas en materia de amparo profundicen en estos temas, por violación a los derechos humanos y a la libertad de comercio consignadas en los artículos 1, 5 y 15 de la propia Constitución, así como los principios de libertad de comercio y protección de los derechos humanos consignados en los tratados internacionales. Esto es muy importante porque al momento en que se violenta un derecho humano, la libertad de comercio, se prohíbe la intermediación, pues esto podría tener como efecto que hubiera algunas otras disposiciones o algunas otras leyes que regularan, restringieran la disposición. Yo entiendo que la industria está, por supuesto, en la mejor disposición de aplicar y adoptar las mejores prácticas internacionales, mismas que ya han sido adoptadas por muchas agencias en México. Pero esto creo yo que al no haber sido consultado con la profundidad y con la comunicación abierta que se está buscando con diversos foros, trajo como consecuencia que la ley tenga estos problemas que, por supuesto, nos dan la idea de que pueden interponerse medios de defensa en contra de la misma. ¿En qué tiempo debe de presentarse este mecanismo de defensa? Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley, solicitando que dicha ley se declare inconstitucional y no se aplique, por supuesto, al quejoso. Aquí hay un tema importante, ya que una de las cuestiones es quién va a interponer la ley, el medio, el anunciante, la agencia, y como es de aplicación particular, pues cada uno de estos sectores y cada una de estas empresas tendría que revisar si lo hacen en forma individual o de manera colectiva. En caso de que no se otorgue la suspensión y en su momento el amparo por parte de los jueces de distrito correspondientes, en ambos casos podría presentarse los medios de defensa ante los tribunales colegiados de circuito, inclusive ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un tema muy importante, al igual que los derechos que creemos que se están violentando con la aplicación de esta ley en el momento de su publicación, por lo que el CIM tiene una participación activa, muy responsable para poder proporcionar a sus miembros y a todas las demás asociaciones hermanas con las que participamos, el poder difundir estos puntos de vista. Con lo anterior, pues yo terminaría la presentación de los comentarios de esta ley y por supuesto le devuelvo los micrófonos a Eduardo, agradeciendo nuevamente el que nos hayan hecho favor de invitar y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos hagan el favor de hacer. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias al CIM. Pepe, gracias a ti, creo que bastante claro. Gracias a todos por sus preguntas, ahorita las vamos a abordar. Preguntas importantes que tienen que ver con la COFESE, esta parte que hablaste de los derechos humanos, hablar también de un tema de los influencers y cómo aplican, la parte programática, y bueno, creo que hay dudas bastante interesantes del auditorio. Sin embargo, no sé si estamos listos con Gabriel Richaud. Gabriel, como les he platicado, venimos ya de mucho tiempo atrás trabajando el CIM y la IAB muy de cerca y esto no ha sido la excepción. Entonces quisiera, Gabriel, si también puedas darnos unas palabras al respecto. Gracias, querido Eduardo, Marcela también por la invitación a participar. Como bien comentan, saben que tenemos una relación ya de varios años trabajando en conjunto en temas de investigación, como lo hemos hecho, de hecho, muy recientemente en la presentación del estudio de Total Media en México.
un esfuerzo que llevamos 2 años en incubar y poderlo llevar a esta edición y que esperamos que sea escalable. Ante el contexto de la ley, y si tienen creo que un par de slides que querían presentar acompañando el mensaje que iba a dar, este puente de colaboración que tenemos entre el Consejo de Investigación de Medios e IAB México, lo que están viendo en pantalla, estamos en coordinación con otras asociaciones, pero en la perspectiva de ser entes neutrales de la industria y que escuchan a diferentes jugadores del ecosistema, lo que están viendo en pantalla es parte de un esfuerzo colaborativo que estamos proponiéndoles, precisamente porque, amén de lo que el licenciado Salem ya les ha compartido, hay muchas dudas desde los diferentes lados del ecosistema, anunciantes, agencias, medios o empresas de tecnología. Y sobre todo porque en este momento, amén de que la Comisión Federal de Competencia no tiene todavía visible cuál va a ser su rol ni la definición de los reglamentos en cualquier tema, hay dudas que en este momento están significando desde diferentes ángulos temas que tendrán que resolverse. Aprovechando que estamos teniendo contacto con la COFESE y que ya hay un primer puente de escucha, es que estamos proponiendo este ejercicio en conjunto, IAB México y el CIM junto con nuestros socios, para poder invitar a que las áreas de Legal Affairs del ecosistema que quieran participar en la discusión, análisis de los artículos de la ley, insisto, no tenemos reglamentos todavía, pero sobre todo proponer accionables de buenas prácticas para el ecosistema que pudieran responder de forma agnóstica a estos requerimientos. Nuestra idea es, a partir de todas estas inquietudes que podamos recibir, generar un documento de todas estas inquietudes y que nos permita dibujar escenarios de posibles soluciones para que cada uno de ustedes pueda evaluar cuáles los caminos que ustedes puedan considerar de acuerdo a sus decisiones y objetivos estratégicos. ¿Qué les proponemos? Que definan 1 o 2 representantes máximo por empresa, con la intención de que nos puedan indicar nombre, correo, puesto, teléfono celular y vincularlos por mail con cualquiera de contactos que ven aquí en pantalla, ya sea contactos en CIM, contactos en IAB México. Este es un proyecto colaborativo que trabajaremos en conjunto. Y en el siguiente cuadro, por favor, lo que queremos compartirles es que a lo que queremos llegar es en este momento a un documento colaborativo que recabe las dudas que pueda haber a cada artículo de la ley, desde el lado anunciantes, agencias, medios y empresas de tecnología. Estamos en esta etapa, esta semana, de invitar a que quienes quieran participar en la discusión y análisis en este archivo colaborativo sea el primer paso. Una vez que tengamos esta información, como lo han visto en todo este proceso en estos días, lo haremos público, lo compartiremos para que ustedes tengan también esta información, pero ahorita necesitamos su apoyo para integrar todas estas dudas, que son muchas, pero lo más importante en este momento es ordenarlas, organizarlas, empezar a estructurarlas y que también sirvan de materia prima para tener marco de referencia a qué otras buenas prácticas hay, por ejemplo, en otros países. En el acercamiento que hemos tenido CIM e IAB México junto con otras asociaciones, hemos propuesto siempre que sea un diálogo aprendiendo de las buenas prácticas donde la regulación y la autorregulación tienen un buen balance. Así es que quiero agradecer el espacio que me han brindado para compartir este ejercicio. Si me ayudan regresando al slide anterior, por favor. Recuerden, pueden mandar a los correos proyectos@iabmexico.com, gabriel@iabmexico.com o diana.ramirez@iabmexico.com o a los 3 y a marcelaceniceros@cim.mx. Si nos quieren copiar a todos, perfecto. Al final tendremos un solo documento de trabajo, una base en conjunto que estaremos trabajando y la oportunidad de trabajar de manera colaborativa en este tema. Comenta Hugo Gómez, el CIM y la IAB está a tomar alguna acción legal contra esta ley. La posición, les puedo decir, de IAB es que IAB a nivel global busca trabajar en una escucha con todo el ecosistema y con el gobierno para poder recabar los puntos de información y no está a favor o en contra de un tema, sino a favor del diálogo, de la transparencia y de los principios y valores de buenas prácticas de la industria. Así es que IAB, si la perspectiva es, ¿interpondrá alguna demanda o algún amparo como asociación? La respuesta les puedo decir que no, no lo hacemos en ninguna parte de los mercados en América que estamos vinculados en este tema. Promovemos mesas de diálogo, promovemos espacios de trabajo, promovemos acercamiento como ya hemos buscado con la COFESE, siempre con el espíritu de que la industria a través de organismos como IAB México puedan acercar
de manera colegial y colaborativa la información y las inquietudes que tengan y que todo sea un ejercicio de mucha transparencia. Eso es lo que les puedo compartir. De la Junta de Comité Ejecutivo, que también nosotros tuvimos el día de ayer actualizando este tema. No sé, Marce, si ustedes quieren comentar, y ahora sí ya les regreso el micrófono. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Gabriel, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, creo que esto es un accionable bastante importante para todos. Lo importante, como lo estás diciendo, Gabriel, es abrir diálogo, tomar las mejores prácticas. Efectivamente, ya hay casos aplicativos de esta ley, como bien lo dijo Pepe en el pasado, en Francia, en Brasil, en Estados Unidos. Pero bueno, pues obviamente cada mercado es distinto y hay que entender claramente la ley, buscar cómo adecuarla y utilizar los mejores recursos para quedarnos, en su caso, con algo que realmente genere un beneficio a la industria, que proteja los tantos y tantos empleos que están alrededor de esta industria tan importante para nuestra economía. Como bien lo dijo Gabriel, ya hicimos peticiones formales de abrir diálogo con la COFECE, inclusive con el senador Ricardo Monreal, a quienes abiertamente les hemos pedido justo que estén participando en este tipo de foros, y este accionable en donde ustedes nos puedan compartir este representante por cada una de las entidades que hoy están aquí. Y déjenme agradecerles, tenemos cerca de 420 personas ahorita conectadas. Tuvimos que abrir un segundo liga de Zoom para que pudieran estar todos. Esto habla del gran interés que existe de poder realmente abrir este diálogo. Voy a pasar a algunas preguntas. De nuevo, si quieren levantar la mano ahí directamente en Zoom, y nosotros ahorita abriremos el micrófono. Nos dice Ignacio, nos dice, la regulación incluye contratación de influencers. Bueno, habla de temas programáticos, no necesariamente toca temas talento, o sea, aquí podríamos hablar influencers como talento. No está especificado en la ley, sin embargo, bueno, son temas, gracias por la pregunta, que podremos ir viendo hacia adelante. Luego nos pregunta Jorge Tato, muchas gracias Jorge, el hecho que esta ley vaya en contra de la libertad de intermediación y comercio, ¿abre espacio para ampararse? Pepe, por favor. Sí, efectivamente, al momento en que esta ley restringe la posibilidad de llevar a cabo la intermediación entre los medios, los anunciantes, con la participación de la agencia, este es uno de los elementos restrictivos de la libertad de comercio que establece la propia Constitución en su artículo 5º y nos da las bases fundamentales para poder interponer la demanda de amparo. Este es uno de los puntos más importantes respecto a las bases para apoyar la demanda de amparo y solicitar la suspensión y la inconstitucionalidad de la propia ley. Entonces, efectivamente, esto es un elemento importante para presentar la demanda de amparo. Gracias, Pepe. Oscar Carabeo nos pregunta, bueno, nos pide si podemos ampliar la información sobre la ampliación territorial en caso de que clientes que operan de forma regional y que puedan gestionar sus compras desde otros países, ¿cómo aplicará esta ley? Sí, efectivamente. Al momento en que en los últimos artículos de la ley se dice que una agencia que no esté residiendo en México le preste servicios a un anunciante en México y que el medio que participe difunda el producto que se haya elaborado, esto señala que el medio que esté participando no podrá reconocer ni otorgar ningún descuento a la agencia, aunque no esté incluido en territorio nacional. Esto trae como consecuencia que una persona que no es residente en México tenga que cumplir una ley en México sobre un servicio que fue prestado en el exterior, porque el diseño, la implementación, la creación de este producto pues fue elaborado en algún otro país fuera de México, y el anuncio, por poner un ejemplo, se difundió en México, pero ninguno de estos trabajos fue realizado aquí, lo cual implica que la persona que reside en el exterior tenga que cumplir una ley extraterritorial. Y eso va contra los tratados internacionales que hablan sobre la protección de la inversión extranjera en México, y por supuesto esta aplicación traería como consecuencia también
bases importantes para interponer la demanda de amparo. No sé si con esta respuesta fue aclarada la duda que tenía nuestro compañero. Pues bueno, gracias Pepe. Si quieres ahorita continuamos con eso. Nos dice David Posada, ¿es seguro que la ley tendrá un reglamento? ¿Cuándo se espera que sea publicado? Muy importante. Este es un tema muy importante. Mira, los foros jurídicos que han analizado la propia ley consideran que debe haber un reglamento, pero la publicación de este reglamento tendría que ser muy cuidadoso su redacción, ya que no podría, desde el punto de vista legal, ir más allá de la ley. Hace algún tiempo, en la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, en el año 89, se generó un reglamento que iba más allá de la propia ley, que beneficiaba a un sector importante de la industria con inversión extranjera y regulaba y aclaraba diversas prohibiciones de la ley. Se dice en diversos foros que se pretende hacer esto, pero desde el punto de vista jurídico, lo conveniente es que se reforme la ley y se precise los puntos que no han sido aclarados y que el reglamento sea un reglamento que materialice las disposiciones de la ley sin que vaya por encima de ella. Pero todavía no ha habido la divulgación, ningún reglamento, ninguna disposición administrativa. Estamos muy atentos a la creación de este tipo de mecanismos que van a regular la propia ley, pero hasta el momento hay varios proyectos que ojalá se unifiquen para poderlo analizar en forma más concreta. Muchas gracias, Pepe. Y esta pregunta, y le agradezco mucho, es de vital importancia porque justo todos los comentarios que puedan ahora contribuir en este foro abierto, pues son también piezas claves para poder recomendar relacionado a este reglamento, que en realidad es lo que va a regir esta nueva ley. Entonces, el que podamos nosotros inferir, abrir diálogo con las diferentes instancias para buscar que este reglamento aplique de la mejor forma en beneficio de toda la industria, pues va a ser muy importante. También aquí nos pregunta Betty Samaniego. Betty, qué gusto saludarte. ¿Esta ley solamente afecta a las agencias de medios y publicidad como intermediarios comisionistas? ¿Qué pasa con las otras empresas en otros mercados que también son intermediarios, como agencias de viajes, concesionarios de automóviles, etcétera? Justo es uno de los comentarios que hacía yo. La intermediación es una actividad natural del comercio. Correcto. Uno adquiere ciertos bienes o productos y esos bienes los puede revender a otra persona y esa persona también a su vez a un tercero. Es la clásica cadena de comercialización de un producto. El productor, el distribuidor, el fabricante, el subdistribuidor, el licenciante, el franquiciatario, todos forman una cadena de comercio y hay una intermediación de todos estos productos. Si establecemos una barrera en esta cadena de intermediación, obviamente ese flujo de comercio se restringe y se limita. Al momento en que la ley habla restrictivamente sobre el otorgar un beneficio de un medio a una agencia, esto trae como consecuencia que al momento en que el anunciante reciba ese descuento, que por obvias razones en las prácticas internacionales se reconoce, limita la posibilidad de que la agencia pueda llevar a cabo otras actividades. La ley abarca y restringe la participación de anunciantes, medios y agencias en este proceso de intermediación, regulando y restringiendo, por supuesto, estos beneficios. Lo cual implica que afecte a toda la industria, ¿no? Anunciantes, agencias y medios. Ahora, al momento en que esto nos da una idea de la prohibición, imaginen ustedes que una agencia de viajes tenga la restricción de que no puede recibir un beneficio de una línea aérea, como en la práctica se da cuando una agencia de viajes tiene un grupo de personas y adquiere un paquete de grupo para poder enviar, pues normalmente la agencia de viajes le envía 1 o 2 boletos en agradecimiento a esta promoción. Y eso no es un acto ilegal, al contrario, es un acto que está permitido en el comercio. Si imaginen ustedes que
un distribuidor de bienes y servicios que va a la central de abastos, adquiere estos productos y los va a comercializar a una tienda minorista, y ese minorista le vende a un tercero, que se restringiera la posibilidad de que hubiera un beneficio del distribuidor a la agencia o a la tienda minorista, pues también restringiría. Esta es una de las críticas fundamentales, e inclusive los especialistas en materia de competencia económica lo establecen en sus críticas a la ley, porque la ley busca precisamente la libre concurrencia y la libre competencia en los mercados. Este es un mercado, el mercado de medios, y al momento de establecer estas limitantes, prohibiciones y restricciones, está, por supuesto, estableciendo una pared que bloquea el flujo de la intermediación, y la Comisión Federal de Competencia pues tiene que velar precisamente por esa libertad de comercio, lo cual, al momento en que se establece que sería la que substanciaría y vigilaría el cumplimiento de la ley, no vemos la forma. Por eso es importante buscar a los comisionados y a los directivos para que nos informen los criterios que seguirán. Y ese reglamento es muy esperado precisamente para poder ver las aclaraciones a estas disposiciones legales. Ojalá haya sido claro en la respuesta. Gracias, Pepe. José Luis Quesada, José Luis, qué gusto también leerte, nos dice, la ley afecta principalmente a las agencias de medios, publicidad y el medio per se, pero ¿cómo afecta al anunciante directo? Y bueno, aquí si me permites, Pepe, es una pregunta bastante atinada. Yo creo que esta ley no es directamente proporcional a algo en particular, sino que afecta a todo el ecosistema. Por eso yo mencionaba la importancia de cómo esta ley, si se fuera a cumplir cabalmente, reconfigura inclusive los modelos de negocio que existen entre las casas de medición. Hoy, al final del día, comercialmente hablando, se distribuye este gasto. Operativamente, el que un anunciante tenga que generar la orden de compra al medio directo, imaginen ustedes, uno de los anunciantes grandes cierra contratos alrededor de 1,500 y 1,700 medios en un año. El que tenga que generar una orden de compra de forma directa con el medio o con los medios, pues esto tendría que reconfigurar totalmente. ¿Quién hace los análisis de audiencias, de rentabilidad, de eficiencia? Entonces, hay un mundo de cosas en donde se genera un valor eminente a través de las agencias y del ecosistema completo, que esto pues obviamente nos lleva a entender cómo va a operar este reglamento para ser lo más proactivos en cómo vamos a reconfigurar esto. Pero adelante, Pepe. Sí, efectivamente, Eduardo, como bien lo señalas tú, afecta a toda la industria, aunque aparentemente el anunciante se ve beneficiado, entre comillas, la carga administrativa, la carga operativa y, por supuesto, la afectación a todo lo que es el proceso de la relación comercial entre las agencias, medios y el anunciante, se va a ver afectada por la ley. Por eso, disposiciones que posteriores que aclaren todo este proceso van a ser muy importantes revisarlas, ¿no? Sin duda. Gracias, Pepe. Sandra Trujillo, gracias, Sandra, nos pregunta, ¿el contrato de mandato como el único contrato permitido bajo esta nueva ley en relación a contratación de agencia de medios y publicidad genera una situación de subcontratación de servicio especializado de acuerdo con la reciente reforma de subcontratación en materia laboral? Es pregunta. Sí, mira, el contrato de mandato es una encomienda que se da a una persona para que actúe por cuenta y nombre del mandante. Esto está regulado en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de los estados. Al momento en que se incluye en la definición de la ley dos contratos, en el cuerpo normativo de los 13 artículos no se refiere a ninguno de ellos. Y en la práctica lo que se celebra con el anunciante es un contrato de prestación de servicios, en donde se puede incluir la adquisición de medios, pero muchísimas otras cosas más. En la práctica, si tú celebras un contrato de mandato, tu mandatario, que sería la agencia, tendría que actuar por cuenta y en nombre de su anunciante y tener facultades de representación, porque el anunciante, al momento en que celebra un contrato de mandato con la agencia, le está encomendando la realización de ciertos actos
en nombre y por cuenta del anunciante. Lo cual en la práctica y desde el punto de vista jurídico es una aberración, porque una agencia presta servicios y aunque negocia por cuenta del anunciante, la realidad es que si se genera una producción, la obra por encargos saldrá a nombre del anunciante. Si se contrata a un medio, la facturación saldrá a nombre del anunciante. Y esto básicamente, lo que es estudios de mercado, evaluación, reportes, es un servicio. Entonces, este es uno de los temas que deben de precisarse en las propias disposiciones reglamentarias, porque al momento de hablar de un contrato de mandato, del análisis que hicimos, este enfoque que se le dio a los artículos de la ley traía una gran influencia anglosajona, porque en los Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en Australia, Nueva Zelanda, países de derecho anglosajón, precisamente es como se contempla la contratación de agencias y hay regulaciones específicas, son mandatos y la agencia tiene la facultad de representación. Pero conforme a derecho mexicano, una agencia no puede obligar a su anunciante en la contratación desde el punto de vista legal, porque lo que negocie la agencia tendrá que ser ratificado, confirmado o negado por el propio anunciante. Y si no es con la aceptación del anunciante, la agencia no podrá cerrar ningún contrato con ningún tercero. Entonces, este es un punto de crítica importante a la ley, porque el mandato implica otras esferas de la actividad de carácter legal. Y lo que hacemos en la industria son contratos de servicios muy amplios que están regulados en otros capítulos de la propia ley, que no es el mandato mismo. Muchas gracias, Pepe. Yasmín Culebro nos dice, por cuestiones de tiempo, ya que esta propuesta de ley ya está en el poder del Ejecutivo, ¿se puede prestar al diálogo con las autoridades o pasaríamos de forma inmediata al amparo? Mira, yo creo que lo que debemos de buscar es ambos, el análisis de la interposición de la demanda de amparo y continuar con un diálogo cercano con las autoridades a fin de buscar una reforma de esta ley o que la reglamentación que se vaya a implementar sea una reglamentación que aclare todas estas lagunas que tenemos. No podemos dejar una u otra en su análisis y seguimiento. Muchas gracias. Raúl Baeza nos pregunta, gracias Raúl, qué gusto leerte, si las contrataciones se deben facturar con todo detalle, ¿entonces desaparecen los pagos por anticipados facturados a los anunciantes? No, definitivamente no, pero el mecanismo de control y de detalle de la información que se debe de buscar es el que establece la ley, no necesariamente tiene que estar en la factura, puede ser en reportes independientes, y ese es el tema que más preocupa por la carga administrativa que se va a generar, ya que normalmente esta información se proporciona, pero a través de medios electrónicos. Entonces, la implementación de la información del medio al anunciante a través de medios electrónicos, pues todavía no está implementada. Por eso se contrata a la agencia de medios, precisamente para que le dé todo ese seguimiento. Y es una carga enorme que deberá de verificarse cómo se podrá cumplir, ¿no? Gracias, Pepe. Esta pregunta creo que va un poco de la mano y es una duda que han tenido varios. Juan Carlos Yadó, Juan Carlos, qué gusto, dice, ¿qué sucede con los contratos firmados previamente? Si yo firmé con un cliente 2 años y con el medio 2 años, ¿la ley va por encima de estos periodos? No, no puede aplicarse una ley de manera retroactiva. Esos contratos siguen, por supuesto, vigentes y tendrá que cumplirse sus términos. Lo que sucede es que las nuevas operaciones de adquisiciones de medios que se lleven a cabo, no obstante ese contrato haya sido firmado 2 años, los medios se van adquiriendo en forma periódica, de tracto sucesivo. Yo firmé el contrato hace 2 años y a partir de hace 2 años he adquirido una serie de medios y he prestado una serie de servicios. Entra en vigor hoy la ley y hoy la ley establece estas restricciones. A partir de la publicación de la ley, a futuro, la adquisición de medios estará sujeta a esta ley. No obstante, el contrato haya sido firmado anteriormente. Y esta es una de las incongruencias porque en los transitorios que venían en los proyectos de la Cámara de Diputados
y en la Cámara de Senadores no hablan de esta situación, lo cual es importante revisar cuando se lleve a cabo la promulgación de la ley para ver si aclaran este punto. Si no, desde el punto de vista jurídico, no puedes aplicar una ley de manera retroactiva a un acto celebrado con anterioridad de la ley. No obstante, podría haber el criterio de que operaciones que se lleven a cabo de adquisición de medios posteriormente a la publicación de la ley estén sujetas a la misma. Muchas gracias, Pepe. Digo, y totalmente, lo dijiste tan claro como que es una incongruencia, ¿no? Porque justo puede aplicar para ambos lados, hay que estar muy pendientes de cómo aplica el reglamento en este punto. Gonzalo Calle, muchas gracias, nos dice, ¿esta ley afecta también la intermediación en la compra y venta de herramientas digitales? Herramientas digitales, entendiéndolas como mecanismos a través de los cuales se mejora una página, una red social, no aclara la propia ley, pero yo considero que no aplica esas herramientas digitales porque son mecanismos que complementan el funcionamiento de alguna red, de alguna página particular de un anunciante. Pero tampoco se aclara. Es tan ambigua la ley en algunos puntos. En la publicidad programática, lo único que hacen es sintetizar que esto se refiere a la contratación de medios que en forma automatizada se difunden, pero no habla absolutamente más de ello. Entonces, considero que no está incluido y habrá que revisar, por supuesto, transitorios y la reglamentación. Son de las críticas profundas que se hacen por la ambigüedad de la ley. Si hubieran tardado un poco más de tiempo en analizarla, en consultar a los foros especializados, a los consejos y asociaciones y por supuesto a los juristas que están involucrados en estos mecanismos para poder recibir una opinión, pero desafortunadamente no se hizo con la temporalidad ni con la profundidad deseada, ¿no? Gracias, Pepe. Digo, sea claro que el referente a la contratación de espacios publicitarios en digital sí lo comprende, e inclusive hay un apartado muy específico en la parte programática. Entonces, bueno, justo de nuevo, ¿no? Estas inconsistencias de exactamente cuáles son estos límites de la ley. Gerardo Hernández nos dice, la inconstitucionalidad en el tema de intermediación da lugar a que proceda un amparo para la totalidad de las regulaciones de la misma ley. Correcto. Gracias, Pepe. Andrés Erli, Andrés, qué gusto también leerte. ¿Estamos como genio en posibilidad de cambiar a hacer ajustes a la ley o debemos buscar en amparo? Creo que está relacionado con una pregunta que ya se había hecho. Sí, correcto. Yo creo que debe analizarse la posibilidad de interponer la demanda de amparo y esto, obvio, inicia a partir de la publicación de la ley. Ya muchas empresas están haciendo esta evaluación por la afectación que tiene y, por supuesto, reitero la inquietud de continuar con el diálogo con las diversas autoridades para poder, ya sea que se reforme la ley o que haya una aclaración en los propios transitorios o en la reglamentación se establezcan mecanismos con mucho mayor claridad. Si se van a la parte del chat, ahí pueden ver inclusive un mensaje de Gabriel Richoa, nuevamente en donde pone claramente los correos electrónicos en donde les pedimos el favor de que nos pongan ahí su nombre, la empresa que representan, etcétera, para empezar a abrir este diálogo. A esos correos les vamos a mandar la presentación que hoy Pepe Salem nos presentó, además de lo que presentó Gabriel, y a través de ese foro que vamos a generar estaremos en continua comunicación dándoles los avances respecto a esta ley. Entonces, muy importante que nos manden, por favor, y construyamos esta base de datos, ya que hoy, además de estar los asociados del CIM, están los demás invitados, entonces les pedimos este favor. Laura Villarreal nos vuelve a preguntar, no quedó muy claro el tema de intermediación,
Te mandamos, Laura, específicamente un artículo sobre esto y de todas maneras estamos en comunicación. Mónica Olivo nos dice cómo se logra el cumplimiento de la ley con base en los procedimientos contemplados en la Ley de Competencia Económica. Sí, dice, ¿cómo se logra el cumplimiento de la ley con base en los procedimientos contemplados en la Ley de Competencia Económica? Aquí parece que hay una incongruencia entre la libertad de comercio y la libertad de concurrencia en el mercado, que establece la ley de competencia, y la propia ley de publicidad. Para poder cumplir con ambas, pues tendrías que establecer en el contrato de servicios que la agencia no recibirá ningún descuento ni beneficio con motivo de la adquisición de medios, y que esto, en caso de que haya algún reconocimiento, repercutirá en beneficio del anunciante. Esto hace que cumplas con las disposiciones de la ley de publicidad. Y obviamente, al no establecer una barrera, ningún tipo de restricción en tu relación con el anunciante ni con el medio, podría traer como consecuencia que pues estés cumpliendo con el marco normativo. Pero ese no es el punto es cómo yo, agencia de medio, tengo restricción de contratar con el medio y el anunciante. O sea, hay una prohibición expresa que te dice que no puedes prestar servicios al medio y al anunciante que tenga una vinculación directa. Y esto es un elemento de mayor preocupación para las agencias de publicidad que prestan servicios a un anunciante y que a su vez tienen relaciones comerciales o de servicios con el medio. Este es un punto totalmente restrictivo. Si hay una revisión en donde yo tengo un contrato de servicios con un anunciante y con un medio, pues a eso se dedican las agencias, precisamente a su relación comercial con ambos sectores. Por eso el SIM tiene a los tres sectores aglutinados, anunciantes, medios y agencias, en donde hay una relación y una sinergia importante que hace que la industria se desarrolle. Entonces, yo no me preocuparía tanto por este punto, sino por esta restricción que hay que ver cómo se aclara, porque si no va a haber un cambio de 180 grados en las relaciones comerciales en la industria. Sin lugar a dudas. Mónica Sandoval nos pregunta si esta ley incluye también estos servicios BTL, o por siglas en inglés Below the Line, y activaciones de guerrilla, etcétera, si también las contempla la ley. Pues yo considero que todo lo que sea relacionado con la adquisición de medios y que involucre cualquier sector relacionado con estas actividades está regulado por la ley. No precisa la ley con toda claridad los alcances en estos puntos, pero tendremos que revisarlo para efecto de poder ser mucho más concretos en la respuesta, ¿no? Muchas gracias, Pepe. David Posada nos dice con qué autoridades se debe entablar este diálogo, además de la COFESE. Pues mira, yo creo que la COFESE tiene el papel más importante, pero también con las comisiones que mencionamos al principio de la presentación, porque ellas son las que van a recibir o van a presentar y evaluar cualquier reforma a la ley, o van a recibir el proyecto de reglamento o proyectos de reglamentos que haya. Entonces, estos acercamientos tendrán que ser con los representantes, presidentes de cada una de estas comisiones, que son comisiones unidas, y por supuesto, tanto el acercamiento con ellos y con las autoridades de la Comisión Federal de Competencia. Pero también dentro de las críticas que se hace a la aprobación de esta ley es que no se le dio participación a la IFT, que básicamente es la institución responsable de todo lo que son las comunicaciones en México, y esto afecta al mercado de las comunicaciones. Por supuesto, la publicidad, pero estamos hablando de medios y su regulación le corresponde a la IFT. Entonces, creo que el papel que debe desempeñar la IFT es un papel más proactivo en relación al análisis también de estas disposiciones, ¿no?
Gracias, Pepe. Y va de la mano con este comentario que nos hace Enrique Guzmán. Qué gusto leerte, Enrique. Y nos dice, oye, si esta ley afecta también a otros prestadores de servicio, ¿no sería bueno sumarlos, invitando otras cámaras, asociaciones, etcétera, a esta defensa y no ir solos como industria publicitaria? Sin lugar a dudas, Enrique, como bien lo dijo Pepe ahorita, estamos también teniendo diálogo abierto con la IFT, con otras asociaciones y cámaras. Estamos tratando de involucrar absolutamente todos los rincones a los que pueda llegar y afectar esta ley, para que de alguna manera tengamos estos diversos puntos de vista, podamos tener mucho más retroalimentación y sobre de eso, bueno, armemos lo que tú bien mencionas como defensa en pro de que tengamos lo mejor de esta nueva ley. Luego nos dice María de Valladolid, ¿qué requisitos María del Carmen, Valladolid, gracias. ¿Qué requisitos deben cumplirse para poder adherirnos al amparo? Bueno, básicamente es necesario acreditar la Constitución, los poderes del representante, las actividades primordiales que lleva a cabo la persona, porque el amparo puede ser por anunciante, por medio o por agencia. Entonces, toda la documentación legal es importante recabarla para poder acreditar en la demanda de amparo la personalidad del representante legal y la constitución de la empresa y su actividad preponderante. Además de esto, obvio, pues este amparo puede ser individual o puede ser colectivo. Si hay amparos colectivos, tendrá que unirse en la integración de esta demanda de amparo junto con otras empresas e integrar un expediente completo con toda esta documentación corporativa. Muchas gracias, Pepe. También hace una pregunta si tienen que formar parte de la IAB o en su caso del SIM para ampararse. No, definitivamente no. Esto es un foro totalmente abierto, los mantendremos al tanto. Y bueno, pues justo el SIM lo que busca es siempre aperturar el diálogo completo. Luego también nos vuelven a mencionar el tema de si ya tienen servicios facturados, si aplica o no. Esto ya lo había contestado Pepe en el pasado. No está muy clara la ley. Efectivamente, si ya hay facturas sobre ciertos conceptos de servicios que ya se prestaron, pues naturalmente no es retroactiva. Si están por celebrarse, pues no lo aclara la ley y son de los puntos que tenemos que ver en los reglamentos. José Luis Quesada nos vuelve a preguntar, ¿esta ley aplica también para la compra de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram? Sí, la respuesta es sí, definitivamente. Brenda Dávila, la ley muestra gran impacto para las agencias, sin embargo, para anunciantes desde el punto de vista del SIM, ¿cuál es el mayor impacto? ¿La operación y administración de una compra directa? Sin lugar a dudas, ¿no? Como lo mencionamos, esto si se aplicara cabalmente reconfigura totalmente la forma en la que estamos operando y esos son de los puntos más importantes a determinar y ver cuáles van a ser los siguientes pasos de acción. Recordemos que a partir de que se publique la ley en el Diario Oficial están estos 90 días de los que habló Pepe, que son 90 días naturales, entonces bueno, prácticamente estamos hablando de un gap de tiempo importante para reaccionar. Octavio Rivas, qué gusto saludarte, Octavio, nos dice, ¿cuáles son las multas y sanciones por el incumplimiento de la ley? Es una magnífica pregunta que está relacionada con las disposiciones que están contenidas en la misma y quiero recurrir precisamente a los artículos de la ley que establecen estas sanciones y que son elevadas. Hablan de un porcentaje sobre los ingresos que tenga la persona que haya incumplido. Y para esos efectos, me gustaría, si me lo permiten, ir y remitirme específicamente al artículo de la ley para no confiar en mi memoria, que desgraciadamente para esos efectos no es muy precisa. Dice el artículo 12, las sanciones administrativas a que se refiere la presente ley serán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan. Eso es un punto muy importante a aclarar. Y también establece en su artículo 10 las siguientes
sanciones. Dice el artículo 10, se podrán aplicar las siguientes sanciones. 1, multa hasta por el equivalente de 2% de sus ingresos a el anunciante o la agencia que no celebre un contrato en los términos del artículo 4 de esta ley. B, el medio que no entregue directamente al anunciante la factura y la información asociada en los términos del artículo 6 de la ley. Y C, la agencia que no entregue la información establecida en el artículo 7 de la ley. Esta es una de las críticas, el contrato de mandato y el contrato de servicios que ya comentamos. 2, multa hasta por el equivalente de 4% de sus ingresos a la agencia que adquiere espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante, restringiendo totalmente la intermediación de la que hablábamos. B, la agencia que recomiende a un anunciante o contrate por cuenta y orden de este un medio con el que tiene relaciones financieras si deliberadamente comunica al anunciante información falsa o distorsionada sobre las características del medio referido o de los medios que le pueden ser sustituidos. Esto está regulado en códigos civiles y códigos de procedimientos y códigos penales. Esto deja en totalmente estado de indefensión a las partes que señala este inciso. C, la agencia que actuando por cuenta y orden de un anunciante reciba remuneración, comisión o beneficio en especie alguno de cualquier persona distinta a dicho anunciante. D, el medio que entregue remuneración, comisión o beneficio en especie alguno a una agencia que actúe por cuenta y orden de un anunciante o a tercero utilizados por la agencia para la prestación de los servicios al anunciante. E, la agencia que preste directamente servicios a un medio en términos contrarios a lo señalado en el artículo 5 de la ley. En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de los montos señalados. Esto es otra crítica importante desde el punto de vista legal. La multa debe estar directamente vinculada con la acción de incumplimiento y el establecer un 4%, un 2%, en los casos que he señalado, 2 y reincidencia un 4, a cualquiera de estas partes de sus ingresos es totalmente desproporcional. Si el beneficio fue un boleto para asistir a un concierto, que me multe con un 2% de los ingresos de la agencia, sería absurdo, ¿no? Entonces, también esto nos da bases importantes para buscar la interposición de la demanda de amparo. No sé si que con esta lectura de los artículos fui claro respecto a las sanciones que establece la ley. Sí, gracias, Pepe, y sobre todo de las inconsistencias, ¿no? Pero bueno. Juan Carlos Lladó nos vuelve a decir qué es lo que falta para que el Poder Ejecutivo pueda ya publicar esto en el Diario Oficial. En realidad, pues regularmente el paso es que se analiza la ley, si hay algún comentario se hacen directamente ahí los ajustes, y si no hubiera ningún ajuste se publica directamente en el Diario Oficial. Esto es mera suposición, pero se está estimando que para finales de este mes ya aparezca publicada en el Diario Oficial, de acuerdo, digamos, al histórico de cuando están en este proceso las leyes. Sin embargo, bueno, pues no sabemos si va a haber algún ajuste y estamos justo en espera de eso. ¿De acuerdo, Pepe? Sí, y yo abundaría un punto adicional, Lalo. El Ejecutivo puede hacer correcciones a la ley y volverlas a las cámaras de origen para la revisión de estos ajustes. Y esta es una de las cosas que desafortunadamente no hemos encontrado un espacio para poder buscar al Ejecutivo, porque parece ser que no es el conducto adecuado. Entonces, pero sí habría esa posibilidad, que habría la posibilidad de que el presidente de la República considere que hay unos artículos que deben de ser reformarse, modificarse y adaptarse, regresarlo a las cámaras de origen para su discusión y posterior publicación. Correcto. Gracias, Pepe. Iván Marchant, muchas gracias también por acompañarnos. Nos hace una reflexión muy importante. Uno de los mayores beneficios de que las agencias sean parte del ecosistema es la capacidad de comprar espacios publicitarios con economías de escala, usando herramientas de medición, segmentación y targeting que permitan al anunciante llegar a su público objetivo,
que al ser financiados por varios clientes, lo hacen posible y eficiente. Hasta este punto creo que también Pepe lo había mencionado claramente, no podemos pensar solamente en un anunciante, sino en este conjunto de anunciantes que hacen posible todo este financiamiento de las herramientas que tienen y han adquirido y están por adquirir las agencias. Los ahorros que logran las agencias, naturalmente, como aquí lo menciona, que hacen bien las cosas transparentemente, es un beneficio final al ecosistema completo. Tiene sentido luchar contra malas prácticas como el rebate, abusivos escondidos, pero esta ley se fue al extremo. Gracias Iván por esta reflexión. Dice Mónica Olivo, en la pregunta que hice de la COFESE me refería a la supervisión por parte de la autoridad bajo los procedimientos de la LFCE. Listo, Pepe. Ok, pues básicamente la Ley Federal de Competencia Económica establece un procedimiento muy preciso respecto a la verificación de prácticas que violenten la propia ley, y en este caso pues ya le aventaron la ley de publicidad, lo cual implica que la Comisión Federal de Competencia Económica solicite diversa información al anunciante, a la agencia o al medio respecto a la actividad que ha sido denunciada ante la propia comisión. Si hay un tercero que presente una denuncia, tendrá que presentar diversa información y documentación a través de la cual pueda acreditar el hecho de incumplimiento. Si es un tercero y se ve afectado con motivo de esto, presentará la denuncia, la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la averiguación correspondiente, solicita a la parte denunciada información específica, tiene facultades para solicitar información de carácter financiero, de carácter contable, de carácter comercial, la presentación de los contratos correspondientes y, por supuesto, mandar auditores a revisar esto a la empresa. Derivado de esto, se abrirá un plazo para que la parte afectada, el denunciado, pueda alegar y presentar sus argumentos de defensa, mecanismos probatorios e inclusive el propio amparo, en donde si se le otorgó la suspensión definitiva, pueda argumentar la inconstitucionalidad de la ley y que no es aplicable en ese sentido. Pero se abre un procedimiento muy abierto, específico por parte de la COFESE, y si descubre y hay elementos fehacientes de incumplimiento de la ley, conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, tendría que establecer una sanción. Y ahí abriría un periodo de recursos, de revocación o recursos ante la propia comisión y los tribunales administrativos, inclusive el propio amparo de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia. Gracias, Pepe. No, bastante claro. Nos quedan 10 minutos, tenemos todavía varias preguntas, vamos a tratar de abordarlas todas, si no, siéntanse con la confianza que las vamos a revisar, las va a analizar Pepe y les vamos a mandar una respuesta. Manuel Arellano nos dice, ¿cuáles son las probabilidades de éxito del juicio de amparo? Consideran los especialistas y un servidor que son importantes estas posibilidades, toda vez que las inconsistencias y, en nuestra opinión, la violación de los derechos humanos y los artículos constitucionales que dimos son muy claras, por lo que un juez de distrito yo creo que no le temblaría la mano en otorgar la suspensión provisional y después la definitiva en materia de amparo. Consideramos que son importantes las posibilidades. No sé si Manuel busca un porcentaje, pero... Pero es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto, es más del 50%. Me parece muy bien. Gracias, Pepe. Si hubiera dicho 50%, seguramente hubiera soltado más de 3, una risa. Exacto. Es más del 50% si Manuel Arellano busca una respuesta. Y le mando un fuerte abrazo a Manuel también. Gracias. Oigan, les recuerdo que la grabación de esta sesión va a estar en la página del CIM.
la pueden acceder en el momento que ustedes crean pertinentes. La verdad, nos sobresaturamos, abrimos 2 ligas de Zoom, se saturaron por completo y quedaron algunas personas fuera, entonces, bueno, van a tener la oportunidad de ver esta grabación y en fin, si la quieren compartir, bueno, también va a estar al alcance de todos. Angie Morán, qué gusto también leerte, nos dice, ¿la ley hace alguna diferencia entre medios mexicanos y extranjeros que manejan otras políticas comerciales? Creo que Pepe ahí lo mencionó en el tema de que mientras la transmisión sea en territorio mexicano, pues se tiene que adaptar esta ley. No sé si tengas algo adicional que comentar, Pepe. Sí, básicamente lo que ya se señaló en este sentido, Lalo, el artículo 13, me voy a permitir leerlo, nos dice que las disposiciones establecidas en la presente ley son aplicables con independencia del lugar de establecimiento de la agencia. Si el anunciante tiene residencia en México y el anuncio es difundido en el territorio nacional, esto es, no habla del medio como tal, sino el anuncio, habla totalmente de una falta de técnica en la redacción y del conocimiento de la industria, pero esto señala que la ley aplica a donde, independientemente del lugar de la agencia, si el anuncio es en México y se da, es difundido en México, si la agencia está en España, en Estados Unidos, en Canadá, pues esa agencia tendrá que cumplir estas disposiciones y no otorgarle ningún beneficio precisamente el medio a dicha agencia, ¿no? O sea, también está prohibido pagarle a una agencia extranjera algún beneficio porque la ley mexicana te prohíbe reconocerle el envío de chamba, ¿no? Entonces, también es muy criticable esto. De acuerdo, Pepe. Salomón Mestre, mucho gusto, nos dice, al aplicar sobre plataformas como Google y Facebook, esto quiere decir que cada anunciante tendrá que abrir su línea de crédito y ya no podrán usar a la agencia, ¿correcto? María Estela García nos dice, ¿por qué señalan que la carga administrativa y operativa será ahora para el anunciante? Pues hoy día entiendo yo que la agencia elabora una serie de reportes, soporte, información a través de medios electrónicos, en la evaluación de estos procesos de adquisición de medios. Si el anunciante va a recibir toda esta información del medio, pues va a recibir una información que antes se la daba desglosada, interpretada la agencia. Entonces, se le va a acumular la información en forma importante que antes recibía en una forma mucho más ejecutiva. A eso es lo que me refería yo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí, y es un poco lo que menciono de reconfigurar los procesos y el ecosistema. Al final del día, hoy como está aplicada la ley, simplemente no sería posible, y creo que traigo a colación el comentario de Lili Barroso. Lili, qué gusto leerte, me da mucho gusto, espero que estés muy bien. Lili nos dice, los anunciantes no serán beneficiados de los descuentos adicionales de volumen generados por las agencias. Y lo dijo muy bien Pepe, pues al final del día, si estamos haciendo ya un trato 1 a 1, estamos perdiendo y dejando de lado, obviamente, este volumen con el cual pueden y negocian actualmente las agencias que le transfieren ese beneficio a los anunciantes. Muy bien. Bueno, voy a pasar por 2 últimas preguntas. Tenemos bastantes por acá. Muchas gracias, de verdad, leerlos a todos. Muchos comentarios, bastante atinados. Muchísimas gracias. Miren, ya creo que esto es un poquito reiterativo. Nos dice, aquí, Mónica Olivo nos dice, entiendo que por ahora solo el presidente podría emitir el veto a la ley, ¿es correcto? Es correcto, porque ya lo tiene en su poder para promulgar y publicar y es el único que podría hacerlo. David Posada nos dice, ¿el amparo se concede por un tiempo determinado? ¿Cuál sería? No, el amparo es definitivo. Cuando se otorga la suspensión definitiva, la propia ley es inconstitucional para la persona que interpuso el amparo por todo el tiempo de vigencia de la ley.
Si reforman la ley, los especialistas hablan de que tendría que hacerse una ampliación de ese amparo, pero si la ley permanece como tal, la suspensión definitiva que se otorgue por un juez de distrito abarca la protección de la justicia federal por todo el tiempo que esté en vigor la ley. Pepe, ¿y el tiempo para poder presentar el amparo una vez publicado en el Diario Oficial? 30 días a partir de su publicación. Correcto. Muy bien, bueno, creo que cubrimos lo más importante. Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros, sobre todo les agradecemos que se registren, que abramos este diálogo, los mantendremos informados. Nosotros estamos haciendo revisiones prácticamente todos los días referente a esta ley, estamos teniendo diálogo abierto como una de las principales funciones del CIM entre estas tres grandes entidades, anunciantes, agencias y medios, pero asimismo estamos muy vinculados con todas las casas de investigación, casas medidoras y otras asociaciones como lo estamos viendo el día de hoy. Estamos en contacto directo con los principales responsables de esta ley, así como los que debieron, desde nuestro particular punto de vista, haber sido incluidos, como bien lo mencionó Pepe, el IFETEL. Y bueno, lo más importante, qué buen mensaje, el que se haya conectado tanta gente el día de hoy, de veras se los agradecemos, y esto habla de esta industria tan poderosa que es la publicidad. Hablé de estos miles de millones que actualmente manejamos, pero sobre todo hoy hablamos de esta amistad, de esta relación tan estrecha de tantos años que tenemos entre todos nosotros, y que estoy seguro que todos en conjunto, recibiendo sus mensajes, sus comentarios, sus dudas, lograremos que esta ley, en lugar de que pueda ser algo, como lo dijo Iván, que se vaya al extremo, pueda realmente jugar a nuestro favor, al favor de la industria completa, y saquemos el mejor provecho de esto. Pues bueno, que tengan excelente día. Muchísimas gracias, Marce Ceniceros, que está aquí con nosotros tras bambalinas. Gracias por ayudarnos a organizar todo esto. Gracias a la gente de producción para que pudiéramos tener hoy. Y si pueden abrir sus cámaras ya por último momento para despedirnos aquí todos. Angie Morán, qué gusto. Eduardo, gracias a todos. Gabriel, David Alfaro, gracias. Jorge, gracias. Qué bonito. Betty, Ceci Parada, qué bueno verte. Gracias a todos. Mónica Perea, Juan Carlos, gracias por tus preguntas, por estar acá. Muchas gracias. Octavio, qué gusto verte ahí desde la oficina. Buena onda. Muchas gracias. Jan, qué gusto verte también, qué bueno, gracias a todos de verdad. Alejandro, Victoria, qué milagro, qué gusto verte. Oscar Segura, Marco Barba, qué gusto también. Bueno, todos, no tengo aquí, y aparte ya traigo vista cansada. Jorgito Anaya, qué gusto verte. Gracias de verdad a todos, gracias por el interés. Sebastián Borsi, qué gusto. Leti Alarcón, qué gusto verte, como siempre. Gracias a todos, excelente día, espero que haya sido de valor esta plática para todos ustedes, que se hayan llevado información relevante y sobre todo que sea el parteaguas para iniciar un nuevo diálogo. Excelente día, mucho éxito a todos. Bye.